Bien, me toca recibir con mucho agrado desde Fuerza del Pueblo a un miembro de su dirección política. Él es Juan Ramón Mejía. Juan Ramón, nueva vez bienvenido a País 2024. Gregory, encantado siempre de estar aquí acompañándote en las mañanas. La verdad, un honor para mí. Tienes parte de la responsabilidad dentro de Fuerza del Pueblo en el área electoral. Eres vicesecretario, si no te estoy poniendo un título equivocado, vicesecretario electoral, y tus funciones tienen que ver geográficamente con la zona este del país. Sin duda, la región este, las 5 provincias, la Altagracia, la Romana, el Ceibo, Atomayor y San Pedro, esas 5 provincias están a mi cargo en la parte electoral, en lo que se refiere a la Secretaría Electoral, que no es un área que se dedique básicamente a hacer campañas ni nada de eso, sino a formar la estructura que en todo el país será de 250.000 miembros ciudadanos que estarán trabajando en las mesas electorales, en las casas de apoyo, en las diferentes oficinas de la Junta Central Electoral, de delegados de mesas, de litigantes. Toda esa estructura ya nosotros la tenemos escogida, ya tenemos los 250.000 miembros y estamos en un proceso de evaluar los perfiles. El secretario electoral, Luis Toral, que hasta hace rima, se encargó de diseñar todo lo que es los perfiles de cada puesto. Se le pasaron a la organización política de cada provincia y esa gente escogieron, nos sugirieron las personas adecuadas y ahora estamos en un proceso de evaluarlos. Obviamente esa evaluación no es para descartar personas, sino todo lo contrario, para sumar personas. Nosotros lo estamos evaluando y aquellos que no cumplan con la preparación que necesitan, entonces vamos a pasar a un segundo proceso a partir de junio, que es el proceso de preparación. Vamos a descubrir en este proceso de evaluación cuáles son las debilidades para entonces formar a ese equipo de manera que la Fuerza del Pueblo cuente en todo el territorio nacional con una estructura capaz de garantizar la democracia, capaz de garantizar la voluntad de todo el pueblo dominicano, que sin dudas estamos seguros que será de que la Fuerza del Pueblo vuelva al gobierno o el presidente Fernández vuelva al gobierno en el 2024. Escuchando esos datos que ofreces a la teleaudiencia, Juan Ramón, en parte uno comprende y entiende por qué un proceso electoral es tan costoso en nuestro país. Supongo que igual sucederá en otras latitudes, pero bueno, nosotros, porque has mencionado que van a trabajar en las 2 elecciones, municipales y presidenciales y congresuales, 250.000 personas en Fuerza del Pueblo, en los recintos electorales, en los colegios, o sea, en cada mesa, en cada punto donde hay votación, ahí hay representante o representantes de Fuerza del Pueblo. ¿Cómo se explica que 250.000 de personas, porque 250.000 personas es 250.000 de lo que sea, y cómo 250.000 de personas ustedes las van a distribuir? Es la mitad de esas personas que quedan en sus casas por si las necesitan. ¿Cómo es eso? Es mucha persona, mucha gente. No. Es que todos tienen una función. Fue diseñado para que todos tengan una función. Estamos hablando de aquella persona que te va a recibir fuera de la mesa, te va a guiar para que puedas ejercer tu voto. Estamos hablando de la persona que se va a encargar de llevarle el almuerzo a esos que están en la mesa, que no pueden salir. Estamos hablando de una casa de apoyo. Estamos hablando de... ¿Qué es una casa de apoyo? Una casa de apoyo es cerca de cada recinto electoral donde están las mesas. Habrá una casa de apoyo donde ahí recibiremos los almuerzos, ahí recibiremos cualquier viático que haya que llevarle, agua, cualquier información, cualquier problema, de manera que podamos atenderlo eficientemente y rápidamente en cada una de las mesas electorales. Porque como tú sabes, cualquier litis que haya, cualquier problema que haya, debe ser impugnado directamente en cada una de las mesas, no así en la Junta Central Electoral. Lo que no se impugne, lo que no se pelee en cada una de las mesas, sin dudas quedará un hecho consumado. Un hecho consumado, correctamente. Mira, ese es un detalle interesante, que es bueno que uno como población, como ciudadano lo conozca.
si hay alguna discrepancia en el sentido que sea, los delegados o el delegado del partido o los partidos que estén contestes con ese detalle tienen que mencionarlo y especificarlo en el recinto alrededor. Correctamente, Ya. tiene que hacerlo en el recinto y en el momento antes de que se levante el acta y colocar en el acta cualquier denuncia, cualquier reclamo que haya que hacer. Esa es una forma mucho más expedita, mucho más correcta. Y para eso nosotros en la Fuerza del Pueblo nos hemos dedicado a formar a todo el equipo que va a estar representándonos. Pero te sigo diciendo que hay litigantes, hay abogados que estarán en la casa de apoyo, que tendrán que desplazarse a cualquier sitio que haya algún problema. Hay personas encargadas de seguridad. Hay un sinnúmero de personas que por eso te suena tanto 250,000. Sí. Pero además, cada uno de esos 250,000 tiene un compromiso con el presidente Fernández y es hacer un listado de compromiso, del compromiso de llevar a 15 votantes. Cada uno de esos 250,000 ciudadanos tendrá que hacer una lista de 15 votantes, su familia, su esposa, sus hijos, sus padres, sus primos, sus tíos, de manera que se comprometa a hacer votar a esa gente. Pero es difícil, Juan Ramón. A mí me dicen, mira, trae 15 votantes a tal sitio que vamos a votar ahí por Juan Pérez. Es difícil yo conseguir. Mira, antes, tengo muchos amigos, pero es difícil llevar a votar 15 personas. Antes se hacía, se tomaba el listado de la Junta Central Electoral y se te asignaban sin conocerlos. En el viejo partido ese era la costumbre. Ese es el mecanismo que tenía PLD, no sé si lo tiene, que se llama padroncillo. Exactamente. ¿Es ahora, ese? Exacto. Yeah. Ahora nosotros vamos a hacer un padrón de compromiso. ¿Por qué un padrón de compromiso? Porque no vale la pena que yo te diga que tú vayas a contactar a personas que quizás están registrados en esa mesa, pero viven en Bávaro, porque en Bávaro es que trabajan, o viven en Santo Domingo, porque en Santo Domingo es que trabajan. No. Tú vas a hacer un padrón de compromiso con la gente que tú conoces, con la gente que son cercanas a ti, que son tus familiares. Y si tú multiplicas 250,000 por 15, tú estás hablando de primera vuelta. Pero mira, tú has puesto, bueno, ya, ese es un mensaje que tú lo has tirado. Mira, el televidente dirá, tú has mencionado y has puesto un ejemplo de una persona que trabaje, por ejemplo, en el sector turismo. Yo simpatizo por Fuerza del Pueblo, por ejemplo, trabajo en Miches, en un hotel, pero ese 18 de febrero y ese 19 de mayo, coincidencialmente, a mí me toca trabajar, no puedo pedir días libres porque no me corresponde. Entonces, yo quisiera votar por ustedes, por Fuerza del Pueblo, pero como estoy trabajando en Miches, pero resido aquí normalmente y conseguí ese trabajo allá, entonces yo allá no puedo votar, se perdió mi voto. No, esa es parte del trabajo que estamos haciendo. Actualmente, específicamente en la Altagracia, es donde quizás más sucede en la República Dominicana por el desarrollo que ha tenido. Tú ves que tú te encuentras en un barrio donde hay 150,000 ciudadanos viviendo, pero cuando tú haces una evaluación, ahí votan 25,000. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convencer a 125,000 ciudadanos de que o tengan el permiso para irse a su pueblo a votar por la Fuerza del Pueblo o, en caso contrario, puedan registrarse, hacer el cambio del lugar de voto y pongan la Altagracia, pongan la mesa donde viven cerca. Entonces, en ese proceso estamos tratando de hacer que toda la gente pueda cambiarse a donde van a poder ejercer su derecho al voto. Los que no pueden cambiarse, entonces tendremos los mecanismos de transportación. Bueno, ustedes son un grupo que viven en Santo Domingo, ¿son cuántos? 30 son. Ok, nosotros vamos a facilitarles un mecanismo de transporte de manera que ustedes puedan llegar a sus mesas electorales en Santo Domingo, todos juntos, y puedan ejercer el voto. Ese es el levantamiento que estamos haciendo. Deben tener en ese caso pendiente dónde vota y si es de ustedes el conductor y el asistente del autobús, porque si no perdieron esos 2 votos. Sin lugar a duda es una tarea bien difícil. Nos ha pasado en las elecciones pasadas, me acuerdo que hubo un grupo que me dijo, nosotros vivimos en Nagua y vamos a votar por ustedes. Tráigame la lista de los teléfonos y la cédula. Y cuando llegaron,
Arístide Fernández Sucro, que es un veterano de la política, el Chato cariñosamente, tomó el teléfono y llamó a uno y le dijo, me dicen que usted va a votar por nosotros y que usted se va en la guagua, que usted vive en Nagua, nosotros lo verificamos en la cédula y usted sí vive en Nagua y usted va a votar por nosotros, sí. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Por quién es que usted va a votar? ¿Pero de cuál partido que me están llamando? Ya tú sabes que estaban haciendo eso mismo a todos los partidos y se iban a ir bebiendo romo. Juan Ramón, y me tomo yo como ejemplo ahora, literalmente yo de ejemplo. En el proceso electoral pasado, yo quería cambiar de recinto para estar junto en el recinto de uno de mis hijos, que con la edad bueno, ellos sacaron para su primer voto y nos disgregamos, la mamá y ellos nos disgregamos en cuanto al... Y quisimos cambiar nosotros dos para votar junto con ellos, pero no pudimos. ¿Por qué? Porque hacía, me parece que 15 o 20 días había vencido el plazo para cambiar la dirección y que la cédula, tu recinto, aparezca en la dirección con un recinto acorde a donde tú resides. ¿Hasta cuándo tiene el ciudadano, si tú tienes la información, de acuerdo a los plazos que tiene la Junta Central Electoral disponible, para cambiar y hacer esos cambios que tú mismo mencionas? Y en mi caso a mí me interesa saberlo también. Mira, creo que es noviembre. No te voy a decir el voto por quién va, pero sí necesito. Creo que es noviembre la fecha límite, pero ahora mismo estamos tratando de apelar a la Junta Central Electoral porque están cobrando 500 pesos. Entonces nosotros por ejemplo, ponte 1.000 personas que cambien de lugar, te van a decir las 1.000, yo quiero votar en este recinto, pero yo no tengo los 500 pesos en este momento, entonces son 500.000 pesos que hay que buscar. Entonces estamos tratando de que la Junta Central Electoral flexibilice en términos de costo esos cambios de dirección. Pero siempre ha tenido costo el cambio de dirección. No, no siempre. Ahora porque te voy a decir algo, el ciudadano que por la razón que sea necesite actualizar su estatus de dirección para fines de votación por el lugar donde reside, pienso que no debe tener costo, porque entonces va a haber una abstención mayor, porque ¿qué pasa? Tengo una situación económica difícil, que hay muchas personas en este país que están en esa situación siempre, entonces coger 500 pesos, entonces yo prefiero esos 500 pesos, dejarlo para comida cualquier día en mi casa, y no voto, y como con mi voto no va a ganar ni a perder nadie, pero cuando eso lo hacen 100.000 personas, ya eso puede crear una tendencia y eleva el nivel de abstención. Sí. Pienso que la Junta debe exonerar del pago, y mucho más si no se hacía, ¿por qué hacerlo ahora? Sí, estamos tratando de pedirle eso. Hay otros inconvenientes, como por ejemplo, muchas veces te dicen, ok, tú te quieres mudar aquí, porque en elecciones pasadas ganaban algunos legisladores o algunos alcaldes con votos foráneos, porque hacían cambios de dirección. Sí, claro, sobre todo en la frontera, en las provincias de la frontera. Exacto, hacían cambios de direcciones de un grupo de personas, la llevaban a votar ahí, ganaban las elecciones. Ahora te piden que le lleves una factura del teléfono, del cable, de la luz, alguna factura que muestre que tú resides en ese sitio, en ese local. O sea, en ese sentido sí nosotros aplaudimos a la Junta que tome medidas para que no haya trasiego de votos legislativos o en términos de alcaldes, para evitar eso, que realmente la gente compruebe. Pero de ahí a que tenga un costo, yo creo que la Junta Central Electoral debe sopesar esa parte y tratar de exonerar al pueblo de que se ponga en el sitio que le corresponde, de manera que pueda ejercer su legítimo derecho de votar. Esas miles y miles de personas que trabajarán con ustedes, que desde ya ustedes están preparando, entrenando, capacitando, ¿reciben algún tipo de pago económico? Porque es una labor que si ustedes ya están contactando y tienen captadas esas personas, pues de aquí a las elecciones son muchos los días que esas personas deben dedicarle a esa labor. ¿Y qué decir del día de las elecciones? Mira, regularmente tratamos de buscar personas que tengan movilidad propia, que puedan ellos colaborar.
También estamos tratando de hacer levantamientos de empresarios en cada una de las provincias y municipios, de que puedan colaborar con la casa de apoyo, con los alimentos, etcétera. Pero sin dudas, de cara al día D, hay unos gastos que se hacen en términos de que la gente, tú no puedes poner un delegado de una mesa a que trabaje el día completo y que de su casa, que no se sabe que a qué distancia está de la mesa, le tengan que llevar comida, bebida, etcétera. Tú tienes que tener control de eso y poderle llevar. Ahora, nosotros no queremos delegados en mesas que trabajen por 3.000 pesos ni por 4.000 pesos. Nosotros queremos personas que estén comprometidas con Leonel Fernández, que estén comprometidas con los candidatos de cada una de esas provincias y municipios y comprometidos con el partido. Gente que realmente sientan la necesidad de que Leonel Fernández vuelva al poder y vuelva a manejar los destinos de la nación. ¿Hay partidos que pagan, hacen una erogación de pago a ese personal? Sí, normalmente se acostumbra a hacerle algún pago, algún viático, de manera que puedan manejarse, que puedan transportarse y eso. Pero la idea es que no sea por eso que lo hagan, sino por un compromiso con el partido y con el país, porque votar por Leonel Fernández es comprometerse con el país. Leonel Fernández, ustedes han hecho un compromiso como agrupación política. Y si ese compromiso resulta fructífero y logran poder en 2024, van a tener una responsabilidad muy grande, Juan Ramón, porque hemos visto cómo a través de los procesos electorales recibimos muchas promesas de todos ustedes, de todos los partidos, y luego cuando resulta uno ganador, parece ser que la amnesia se apodera de su ejercicio gubernamental y hay muchos temas que se van quedando y van quedando rezagados. Por eso hoy mismo ustedes, como organización política, critican actividades y acciones que desde el gobierno reclaman que no se han hecho. Pero si ustedes ganan, ¿qué me garantiza a mí como ciudadano y al televidente que está mirándote que no pase lo mismo con ustedes, que prometan hechos basados en background de ejercicio anterior y pase lo mismo y no nos cumplan? Mira, siempre habrá esa posibilidad, pero la ventaja que tenemos nosotros como partido es que tenemos un candidato que realmente tomó un país con un presupuesto nacional de muy baja categoría y ha habido un aumento del presupuesto nacional. Hay un sinnúmero de obras que son un legado del presidente Fernández, de que se ha invertido en el desarrollo del país. Esa zona, por ejemplo, que hablábamos de Bávaro y Punta Cana, sin lugar a dudas ha habido una importantísima acción del sector privado, pero ha sido apoyada y tuvo de la mano con un gobierno que le hizo una estructura vial extraordinaria, de manera que permitiera el continuo desarrollo de esa zona. Y eso es lo que los gobiernos tenemos que hacer, facilitar, darle viabilidad a la que la inversión privada y la misma inversión pública desarrolle. Cuando tú haces un camino, cuando tú haces una carretera en un sitio donde no la había, hay tierras que estaban baldías que de repente pueden cultivar porque ya tienen forma de sacar su cosecha, ya tienen formas de llevar sus abonos, ya tienen accesibilidad a esas tierras y se hacen proyectos turísticos, se hacen proyectos ecoturísticos, de manera que el desarrollo de un país va básicamente alrededor de la inversión pública en infraestructuras. Este país, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, la ciudad de Santo Domingo mantuvo un nivel de desarrollo extraordinario en los periodos de Joaquín Balaguer, por ejemplo. Balaguer iba como 1000 pasos delante de la sociedad dominicana, hacía una Máximo Gómez, hacía, una Núñez de Cáceres, una Luperón, donde los niños, yo cuando eso era niño, montaba skateboard, montaba bicicleta y no tenía ningún peligro porque no pasaban carros. Pues el presidente Fernández llega y encuentra una ciudad donde hubo que hacer túneles elevados, metro, y mantuvo un desarrollo, no había colapsado la ciudad. A partir del 2012 hemos visto muy poca inversión en el desarrollo de la ciudad. Si tú te vas a Miami, tú encuentras que hay un elevado y arriba del elevado hay otro elevado y arriba hay otro elevado. Las ciudades tienen que irse desarrollando al mismo ritmo que se desarrolla la sociedad. La República Dominicana, gracias a los gobiernos del presidente Fernández y otros gobiernos, ha tenido que clase media, que nunca pensaron tener un carro, hoy andan en carro y nuestra ciudad está colapsada. Necesitamos inversión pública en la ciudad para seguir desarrollando
El teleférico que acaba de inaugurar el presidente Luis Abinader, nosotros lo aplaudimos, lo vemos con muy buenos ojos, esperamos que logre enlazarse con el metro, pero sin duda cuando esa gente lleguen al casco central de la ciudad, el casco central estará más colapsado, estará con más problemas. Hay que invertir también en el casco central, hay que invertir en el desarrollo de la ciudad. Y así mismo pasa con todo el resto del país. Santiago, ya el tránsito, antes tú decías, el santiaguero no quería venir aquí por el tránsito, pero ya hoy en día es igual. Santiago está al punto del colapso, le hacen falta elevados, le hace falta desarrollo, le hace falta planificación urbana de conciencia. Y eso es lo que nosotros prometemos. Cumplir todas las promesas, probablemente ningún gobierno lo logra, pero sin dudas que no haya paso hacia atrás. El sistema hospitalario hoy en día en la República Dominicana, vemos que los ratones andan por su cuenta en los pasillos de las clínicas y hospitales. Vemos como los infantes se están muriendo en nuestras clínicas. Vemos un sinnúmero de cosas en las escuelas. Tuvimos un año escolar en el que cuando abrimos, después de la pandemia, vimos que eran insuficientes las aulas que teníamos. ¿Cuántas más aulas se han hecho? No se han hecho aulas, siguen siendo insuficientes. Y el gobierno de Luis Abinader en el 2020 hizo un presupuesto complementario y le quitó parte del 4% a educación. En el 2021 trató de volvérselo a quitar. Perdón, en el 2021 se lo quitó, en el 2022 trató de volvérselo a quitar y la gente protestó, lo tuvieron que mantener. Y en este año están teniendo ideas magníficas. Van a cambiar el uniforme, nuestros hijos van a salir mejor educados porque van a tener un uniforme más bonito para poder gastar el 4%. Sin dudas ahí hay una muestra de ineficiencia, son pasos hacia atrás que da el gobierno. Y eso es lo que nosotros prometemos, seguir hacia adelante, seguir el desarrollo, promover la redistribución de la riqueza de nuestro país. Se habla mucho del crecimiento económico. Yo también soy miembro de la Secretaría de Economía, de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo, y siempre estamos discutiendo. Es importante el crecimiento económico, pero hay que trabajar en la redistribución de la riqueza. No puede ser que esté concentrado en turismo, construcción y telecomunicaciones el crecimiento económico de un país. Tiene que disgregarse, tiene que ir a áreas más fundamentales, de manera que el pobre tenga más accesibilidad, tenga mejores condiciones, y eso va a beneficiar al rico, porque las empresas, cuando tienen una ciudadanía con poder adquisitivo suficiente, sus bienes y servicios que ofrecen a la ciudadanía los pueden vender mucho más fácil y tienen un mercado mucho más grande. Hoy en día tú pones una empresa y tú no puedes contar con, a menos que tú vendas algo de primera necesidad. Si no es de primera necesidad, tú solo cuentas con 1 millón, 1,5 millones de ciudadanos para comprarte el bien, porque los otros 9 millones de dominicanos solo subsisten. En ese aspecto, el económico, Fuerza del Pueblo tiene identificado dónde haría más, a quién prestaría más atención, refiriéndonos a la clase media o a la clase económica más baja, donde ustedes se enfocarían para reforzar. Mira, la solidaridad del presidente Fernández está mostrada que fue el que impulsó el desarrollo de hacer planes de solidaridad con las clases más necesitadas. Y sin duda no era con tarjeta, era de otra forma, pero la solidaridad le llegaba. Hoy le llegan los plásticos a la gente y la gente tiene que ir a ver cómo lo consigue el dinero, porque los plásticos no tienen dinero. Se lo cogen, no sé si hay un elemento de corrupción privada o corrupción administrativa, pero vemos todos los días la fila de la gente que tiene tarjeta de Supérate. Yo creo que le están enseñando a superarse, diciéndole que le van a dar y no le dan para que tenga que superarse. No sé si será un ejemplo, pero dinero... Están entregando un reto. Un reto y no dinero. Definitivamente nosotros vamos a hacer mucho hincapié en los planes de solidaridad con la gente, pero hay que apoyar al emprendedor, hay que apoyar a la micro y mediana empresa, que son las que tienen el 50% de los empleados en la República Dominicana, formales o informales. Tenemos que abocarnos a que haya más formalidad dentro del país, que la gente se pague sus impuestos, que el gobierno pueda tener suficiente liquidez para seguir haciendo planes sociales, seguir impulsando el desarrollo y obviamente planes de financiamiento y ese tipo de cosas,
además de, obviamente, impulsar la construcción, la inversión de capital. ¿Por qué la inversión de capital? Porque cuando tú tomas un préstamo internacionalmente para gastarlo en gastos corrientes, como está haciendo este gobierno históricamente nunca nadie había invertido menos del 5% en obras de capital. Y este gobierno está invirtiendo menos del 4% en obras de capital. ¿Qué quiere decir esto? Que los préstamos que estamos recibiendo hoy los va a pagar las futuras generaciones sin haber disfrutado de nada de ese préstamo. Sin embargo, cuando tú tomas prestado para hacer una obra de infraestructura, esta generación se beneficia del empleo que genera la obra de infraestructura, de la misma obra de infraestructura, pero las futuras generaciones llamadas a pagar ese préstamo estarán disfrutando del desarrollo que generó esa obra de infraestructura. Sin duda, tomar prestado no es del todo malo, pero tomar prestado para solo gastos corrientes y supuestamente, entre comillas, les rinde el dinero, pero quieren subir los impuestos, querían ahora ponerle ITEVI a todos los embutidos, constantemente sigan haciendo intentonas de seguir cargando. ¿Se revirtió esa medida? Entiendo que sí, que se revirtió, que no la llevaron a cabo. Pero también usted ve que los últimos 6 años, cada vez que se hace el presupuesto nacional, no indexan los salarios, que la ley manda a que el mínimo del salario sea indexado en función de la inflación para que comience a pagar impuestos en un monto más alto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ellos están aumentando su base impositiva, pero cargándole a los pobres, a los más pobres del país. O sea, hay salarios que no debían en este momento, producto de falta de indexarlos, y no se ha hecho. 6 años. 6 años. ¿En qué monto están los salarios exentos de, si tienes el dato? No me acuerdo exactamente, 40 y pico de mil, pero sin dudas, pero hay una escala. Tú pagas un poquito más dependiendo de la escala, y esa escala no ha crecido, no se ha indexado a la inflación. Si se indexara la inflación, tuviéramos mucha gente que hoy están pagando impuestos, que no estarían pagando impuestos, y sería lo justo, porque los impuestos deben ir agravando al más rico, al que más produce, y liberando al que menos produce, al que más necesita. Bien, Juan Ramón, esperamos desde ya que en tu próxima visita nos actualices con el trabajo, básicamente en la parte que tú estás trabajando día a día, que es la parte electoral, que has hecho una interesante exposición con datos que uno como ciudadano pues muchas veces ignora, y en tu próxima visita, que espero que no sea muy lejano en el tiempo, pues para que nos actualices eso. Ya habrá pasado el momento de las reservas y eso, para que hablemos un poquito menos de economía y nos vayamos más a la parte política que dominas de manera también muy eficiente. Gracias le damos a Juan Ramón Mejía, desde Fuerza del Pueblo, por haber participado con nosotros en esta parte final de País 2024. Mañana les esperamos nueva vez a las 8 de la mañana.